el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: «Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». A él me refería cuando yo decía: «Después de mí, vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo». No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: «Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo». Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. A partir del versículo 29, hermanos, el autor de este Evangelio desarrollará la narrativa remarcando los acontecimientos señalados bajo la introducción de un nuevo día en cada sección. Y ahora empezaremos con la primera, leyendo una de las declaraciones más profundas de este Evangelio, dicha por el primer maestro del autor de este libro. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta declaración, hermanos, es tremenda no solo porque identifica a Jesús como el Mesías, como el Salvador, sino que también le revela como el siervo sufriente, como Cristo crucificado. Ahora bien, ¿entendería Juan qué era lo que estaba diciendo con esta declaración? ¿Y los discípulos que luego le siguen tras escuchar esto? ¿Lo sabrían? Los que tenemos muy presente los evangelios sabemos que no, ya que el propio Jesús anunció varias veces su muerte a sus discípulos, pero ellos no lo entendieron. No sabían de qué estaba hablando exactamente. Por otro lado, dudo mucho que en general los presentes al otro lado del Jordán comprendiesen el significado completo de la declaración del Bautista, pues en aquel momento el pueblo esperaba un rey triunfante, no un siervo sufriente. Entre otras cosas porque varios judíos habían interpretado que el siervo sufriente de Isaías era Israel. Y hoy en día algunos todavía lo piensan así. Pero no, el texto de Isaías apunta al Mesías, apunta a Jesús. Dice Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 12. «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca». ¿Algún oyente pudo relacionar la declaración del Bautista con esta profecía de Isaías? ¿Qué pensáis? ¿Comprendería el propio Juan, el Bautista, lo que estaba diciendo? Quizá no, al menos no del todo. Pero el Espíritu de Dios habló a través de él porque vino palabra de Dios a él durante su ministerio como profeta. Y sin lugar a duda, esta declaración de que Jesús es el Cordero de Dios tiene mucho significado y varias implicaciones. Primeramente, el pueblo debería tener muy presente el significado de la Pascua, pues en el Antiguo Testamento leemos que los israelitas sacrificaban corderos en la fiesta de la Pascua, y también como ofrendas. Y este acto sacrificial, en el fondo, apuntaba a Jesús, ya que Jesucristo era el Cordero que Dios daría como sacrificio para quitar el pecado de todos aquellos que creían en él. Y desde luego,
La Pascua señalaba a ese sacrificio de Jesús desde siglos y siglos atrás. Dice así Éxodo 12, versículos del 5 al 6. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Ciertamente el símbolo del cordero no se limita al Antiguo Testamento, sino que se reivindica con más significado y poder todavía en el Nuevo Testamento, especialmente en Apocalipsis, lo cual tiene bastante importancia para nosotros ahora, pues estamos profundizando en este Evangelio y según la tradición, tanto este Evangelio como Apocalipsis comparten la misma autoría. Por lo tanto, la relación de conceptos es directa. Así que en su día veremos con más detenimiento sobre el Cordero inmolado, que aparece en Apocalipsis, comenzando por Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y con inmolado se hace referencia a que está vivo, pero con las señales del sacrificio. Dicho Cordero recibe adoración en ese mismo capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 8, y se le canta a partir del versículo 9 lo siguiente: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y la adoración se incrementó por millares y millares, y los presentes clamaron a gran voz en el versículo 12: digno es el Cordero que fue inmolado, de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza. La adoración es sublime, hermanos, porque solo en Él, solo en Cristo, solo en este Cordero inmolado hay salvación para los que somos hijos de Dios. Y solo los elegidos están inscritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo, ya que el Cordero fue provisto desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado y por tanto inmolado al final de los tiempos. Ahora bien, esa inmolación, ese sacrificio, estaba ya presente desde el principio, desde la caída, desde el Génesis. Ya se había manifestado que el descendiente de Eva aplastaría al descendiente de la serpiente. Y también, con las pieles que el Señor les da a Adán y Eva, se muestra la necesidad de un sacrificio para poder vivir delante de Dios. Ahora bien, el sacrificio en mayúsculas es Jesús. Y además fue único, pues Él fue sacrificado una vez y para siempre. Pero para Dios ese sacrificio es eterno y tiene implicaciones eternas. De hecho, contemplaremos al Cordero inmolado por siempre, al traspasado, a Cristo crucificado, que vivirá eternamente con las marcas de su sacrificio por nosotros. Esto se encuentra refrendado también con textos como Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21, que dice así: y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Por otro lado, hermanos, al leer este versículo 29 del capítulo 1 de Juan, es importante entender también que el Cordero de Dios quita el pecado. No los cubre, sino que los quita, como se hacía anteriormente en el día de la expiación, ¿verdad? Que se cubría por un tiempo, se intentaba pues tapar esos pecados, pero sin embargo, en el momento de Dios, se quitaron esos pecados. Es decir, el sacrificio de Jesús es efectivo, único y permanente. Dice así Hebreos capítulo 9, versículos del 24 al 28. Porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros, y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera,
hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo. Pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una vez y para siempre para llevar la carga de los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, a los que lo esperan para salvación. ¿Creemos en esto, hermanos? ¿Entendemos que el plan de redención de nuestro Señor es perfecto? Pues sigamos, hermanos. En el versículo 30 de Juan capítulo 1, se vuelve a mencionar por tercera vez en este Evangelio la preexistencia y la divinidad de Jesús. La primera fue en el versículo 15 y la segunda en el versículo 27. Jesús es superior a Juan y aunque nació después de Juan por una diferencia de 6 meses, como vimos anteriormente, y comenzó también su ministerio después de él, Jesús siempre existió y desde siempre sirvió al Padre. Por ello es en todo antes que Juan, pues Cristo es Dios y hombre. Más adelante el propio Bautista reconoce que él no conocía a Jesús, y eso que eran parientes. Pero esto sucedió de esta manera para que Juan fuese capaz de reconocer al Maestro como el Mesías, sin ningún tipo de influencia personal. El profeta fue enviado a predicar y bautizar, a preparar el camino para la venida del Señor, y eso hizo. Se limitó a ello, a obedecer al que lo envió, a cumplir con su ministerio. Y a su vez, como ya hemos visto anteriormente, Juan también debía ser testigo de Jesús. Él debía ver la señal del cielo de que en efecto Jesús es el Hijo amado de Dios y por ello contempló al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y permanecer en Jesucristo. Es importante aclarar que aquí el Espíritu Santo no apareció como una paloma, no se hizo paloma, como popularmente se le retrata en algunos contenidos o imágenes religiosas, sino que el texto dice que descendió como una paloma, es decir, que bajó progresivamente en Jesús. Y seguramente esta señal solo pudo percibirla el Bautista, ya que esa sería la confirmación divina de que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo, que él era el elegido de Dios. Según lo narrado en el versículo 33, Dios mismo le dijo a Juan que sobre la persona que vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y esa misma revelación vino del que le envió a bautizar con agua. Y por ello el Bautista sigue declarando que él vio lo que se le dijo que vería, y por eso da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y claramente Jesús estaba presente cuando Juan el Bautista dijo estas cosas, y también Juan el apóstol, el autor de este Evangelio. Ahora bien, ¿el Bautista habrá escuchado la voz del cielo también? Pues según Mateo capítulo 3, versículo 17, tras el bautismo de Jesús, se escuchó una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complací». ¿Escucharon esta voz todos los presentes? Posiblemente no, ya que en el Monte Santo, durante el acontecimiento de la transfiguración de Jesús, también se escucharon palabras similares: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Ahí Pedro, Santiago y Juan escucharon esa voz, esa aseveración, y cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Así que quizá estas palabras no lo escucharon los presentes, pero probablemente Juan sí. Juan probablemente sí lo escuchó porque estaba presente junto a Jesús y además debía ser el testigo de Jesús y después debía bautizarlo. Y después de bautizarlo debía continuar con su ministerio por un poco más de tiempo, pues su bautismo era un mandato del cielo y no de los hombres. Por lo tanto, Juan tenía que mantenerse fiel a su ministerio, aun cuando éste le causase problemas o pusiese su vida en peligro. Porque tal y como declararon los apóstoles al Sanedrín en Hechos capítulo 5, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así lo hizo Juan, que fue encarcelado por denunciar la inmoralidad del rey Herodes, y aún así continuó.
no tuvo temor en ese sentido. Y parece ser que ya estando un tiempo el Bautista en la cárcel, lo pasó tan mal que ahí ya comenzó a cuestionarse si Jesús era el que debía venir o si debía esperar a otro. Y así se lo consultó a Jesús por medio de 2 mensajeros cuando ya estaba en la cárcel. Y ciertamente a la hora de leer este relato, cabe preguntarse, ¿cómo es posible que aquel que llegó a confesar que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pueda luego dudar de si es el enviado de Dios o si debemos de esperar a otro? Menudo contraste, ¿verdad? Personalmente creo que Juan no dudó del todo de quién era Jesús, sino más bien dudó de por qué el reino de Dios todavía no se había establecido. Es decir, no comprendía por qué Jesús, siendo el Mesías, no instauró su reino, no se hizo rey. ¿A qué esperaba? ¿Por qué no vencía a sus enemigos? Desde luego también profundizar en la mentalidad de Juan, dilucidar cómo se habrá sentido Juan en la cárcel, creo que implicaría caer en la especulación. Sin embargo, nos debe quedar claro que Juan fue un varón de Dios que predicó lleno del Espíritu y no decía más que la verdad, costase lo que le costase. Y con su ministerio generó un gran movimiento espiritual en el pueblo, una búsqueda de Dios. Pero él no era la luz, solo era una antorcha que ardía y alumbraba. Y en la cárcel se fue apagando poco a poco, porque como dijo él mismo en otro momento, era necesario que él menguase para que el Señor creciese. Y reflexionando, hermanos, en el testimonio del Bautista, en cómo tuvo incertidumbre estando en la cárcel, cuando estando libre en el Jordán dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», y que por ello, estando preso, envió después a 2 de sus discípulos a que le preguntasen al Señor si era él el que había de venir o si faltaba otro, nosotros, hermanos, también debemos de hacer autocrítica. Pues quizá muchos de nosotros podríamos decir que siempre hemos tenido presente a Dios en nuestras vidas, que nunca hemos dudado de su existencia, de su amor, de su presencia, de su perdón, al menos desde el momento en el que creímos, nos bautizamos y nos congregamos. Pero hay otras maneras, hermanos, de dudar o de mostrar esas dudas hacia Dios, y es precisamente viviendo como si Él no existiese. No niego que Dios existe, pero vivo como si no existiese, como si Él existiese allí y yo hago mi vida por aquí, pues más o menos a mi manera, y de vez en cuando le comento algo o le pido por algo, pero tomando al final mis decisiones según mis propias consideraciones, opiniones, sabiduría, haciendo las cosas pues para uno mismo y no para Dios, buscando vivir a nuestra manera y no conforme a la voluntad de Dios, porque no tenemos interés de saber qué es lo que quiere Él para nosotros. Mejor vivo según mi criterio, o le cuento a Él mis planes para que Él me bendiga, pero según mi consideración, no según su voluntad, no según su palabra. Y la verdad que eso no tiene sentido, hermanos, pero esa es una muestra también de duda, de incertidumbre, de desazón, de dejarlo a un lado, y ya ni qué decir a veces cuando pasamos por situaciones difíciles, donde creemos que Dios nos ha abandonado. Y quién sabe, ya os he dicho antes, sería quizá entrar en la especulación, pero es posible que Juan el Bautista, estando en la cárcel, se haya sentido abandonado. Y por eso envió 2 mensajeros para consultar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y nosotros a veces, quizá no dudamos o no le decimos a Dios, tú no eres Dios, pero vivimos como si no lo fuese, porque vivimos a nuestra manera. A veces somos así, hermanos. Mostramos con nuestro diario vivir que no estamos en consonancia con lo que expresamos creer. Pero Dios es paciente, hermanos. Él nos ama, Él nos espera, Él nos recibe. Y ante la incertidumbre que a veces podemos sentir en varios momentos de la vida,
La palabra de Dios y su Santo Espíritu nos dan las fuerzas para volver al camino de la fe, a Cristo. Pues los dos mensajeros, enviados por Juan, recibieron la respuesta de Jesús basada en el cumplimiento de una profecía de Isaías. Así que de esa manera debemos vivir nosotros también, aferrados a la palabra, a sus enseñanzas, a sus promesas. En esta ocasión Jesús le envió este mensaje a Juan: los ciegos recobran la vista y los cojos andan. Los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado es todo el que no se escandalice en mí. Como digo, hermanos, Jesús le contestó con la palabra. Ahora bien, la pregunta es: ¿qué mensaje te está enviando Jesús a ti ahora mismo? Él conoce nuestra situación. Él sabe cómo estamos de verdad. ¿Qué nos está diciendo? Quizá nosotros no necesitamos intermediarios, ¿no? Aunque algunas personas entienden que lo necesitan. Y por eso a veces también pedimos oración, ¿no? Podemos nosotros pedir directamente a Dios, podemos conversar, dialogar con Dios, pero a veces nos sentimos apoyados pidiendo oración a nuestros hermanos por nuestras situaciones personales, por nuestra salud, por nuestra familia, etc. Y ante esas oraciones, hermanos, ante esas peticiones, nosotros nos debemos de preguntar qué es lo que nos está diciendo el Señor, qué nos está respondiendo. ¿Le estamos oyendo? ¿Deseamos escucharle? ¿Buscamos de Dios? Por supuesto, hermanos, entrar profundamente, de forma, vamos a decir, personal, creo que entra dentro de la especulación también. Pero sí creo que hay una cosa en la cual Dios nos habla a todos. Y es la misma confesión que escuchó Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús. Y es la misma declaración que escucharon Pedro, Santiago y Juan en el Monte Santo durante la transfiguración de Cristo. Este es mi Hijo amado. A él oíd, porque en él me complazco. Eso es lo que por encima de todo nos está diciendo el Señor, Dios Padre, a todos. Ahora bien, ¿estamos escuchando esa voz de Dios? ¿Creemos en que eso es así? Porque si creemos que Jesucristo es el Hijo amado de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado, el elegido del Señor, en el cual Él se complace y que a Él debemos de oír, pues está claro lo que debemos de hacer: profundizar en su palabra, escuchar su voz y ponerlo en práctica, por encima de todo. Y eso no quita que Dios nos pueda hablar ante situaciones personales, ante aspectos concretos, necesidades y motivos de oración. Pero por encima de todo, hermanos, Él nos habla y nos dice esto. Al menos yo así lo creo. El asunto es, ¿verdaderamente lo recibimos así? ¿Verdaderamente queremos escuchar esa declaración? ¿Verdaderamente queremos oír a Jesús, al amado de Dios? La declaración del Bautista en estos versículos del 29 al 34, los versículos elegidos para este día, se pueden condensar en 3 puntos. Jesús es el Cordero de Dios, Él bautiza en el Espíritu y Él es el elegido de Dios, su Hijo. ¿Lo creemos? ¿Vivimos conforme a eso? ¿A su voluntad? ¿Amamos a Dios? Pues si lo amamos, hagamos el esfuerzo de guardar sus mandamientos. Pues Él mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque decir te quiero, te amo, hoy en día es muy fácil. Aunque es cierto que a algunas personas les cuesta decirlo. Y eso no significa que no lo sientan, ¿verdad? Pero más allá de que lo digas, lo importante es que lo muestres, que se experimente. Y Dios ve lo más profundo de nuestro corazón.
Así que si amamos a Dios, desde luego que debemos de escuchar su voz. Desde luego que debemos de amar lo que Él ama y desechar lo que Él desecha. Pues si no, no le estamos amando a Él. Estamos utilizándolo para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades, acallar nuestras conciencias y, en definitiva, autojustificarnos. Pero si le amamos, debemos de oírle, debemos de buscarle, debemos de escucharle, guardar sus mandamientos, hacer el esfuerzo de imitarle, de compartir su vida y obra con nuestras vidas y nuestras obras. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude con esta entrañable labor. Expresar su vida y su obra con nuestras vidas y con nuestras obras. Que el Señor los bendiga. Amén.